Bienvenidos, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura y hoy vamos a hablar de un proyecto que tiene la Coordinación de Difusión Cultural. Para esto me acompañan Hugo Villa, el director de la Filmoteca de la UNAM. Bienvenido, Hugo. Cintia Gómez Leiva, recién nombrada directora de Casa del Lago. Bienvenida. Hola, gracias. Y Ave Barrera, coordinadora de la colección editorial Invictas de la Dirección General de Publicaciones, que le da nombre a un proyecto que vamos a hablar en la música, en el cine y desde luego en contenidos editoriales, que tiene un nombre bastante particular y es Vindictas, que es un nombre que tiene que ver con la venganza o tiene que ver con hacer justicia. Platíquenos, y me gustaría empezar contigo, Ave, ¿por qué esta necesidad? Yo voy a decir más que vindicar, reivindicar a mujeres que estuvieron olvidadas en el cine por completo, invisibilizadas en la música, y ahorita vamos a hablar, Cintia, de música electrónica, ¿no? Sin duda, y en la literatura, desde luego, estuvieron invisibles en el siglo XX, y hoy esta voz del siglo XXI que todos los días nos recuerda, al menos aquí en la universidad, que la voz es urgente de dársela a las mujeres, mirar hacia el siglo XX y voltear a ver a esas mujeres, Hugo, Cintia, Ave, que no tuvieron una voz en el siglo XX y que hay que hacer este tipo de proyectos o de los que nos van a hablar para poder traerlas desde el XXI y darles una voz que no tuvieron en su siglo. Muchas gracias por la invitación. Sí, Ave. Y tal como dices, el concepto de Vindictas justamente responde a esta urgencia, a esta demanda que tenemos los lectores, los espectadores de cine, de música, de teatro, de literatura, por supuesto, de conocer la contracara de la cultura mexicana y en español y del mundo en general, ¿no? De unos años para acá, cada vez cobra más fuerza esta necesidad de leer la voz de las mujeres, de ver qué es todo eso que se ha estado invisibilizando durante muchos años, si no es que de toda la historia. De toda la historia. Exacto. Pero ¿por qué la invisibilidad, Hugo? ¿Por qué, por ejemplo, el canon del modo? ¿Es un problema del canon? ¿Es un problema intencionado? Después de lanzarnos como a buscar la colección que íbamos a presentar de Vindicta Cine ahí en las salas de la Filmoteca, identificamos, claro, que hay un problema serio alrededor de la dirección, pero también empezamos a identificar que en todas las demás ramas específicas hay algo, y un poco por la historia y cómo la recorrí yo también dentro de la industria, estaban como muy claras algunas cosas. Por ejemplo, las cortadoras de negativo de los laboratorios generalmente eran mujeres. Y el argumento era, tienen las manos un poco más cortas, más pequeñas, dedos más delgaditos y pueden meter un argumento falaz, por supuesto, pero era el argumento. Operativo. Sin embargo, el paso natural para quienes eran aprendices de cortadoras de negativo era convertirse en editoras claro, sincrónicas, y ese paso nunca lo daban. Las cabezas de los departamentos de edición siempre terminaban siendo hombres. El mismo argumento les aplicaba, por ejemplo, alrededor del vestuario. Las cortadoras, las costureras generalmente eran mujeres, y sin embargo los jefes de los departamentos de vestuario terminaban siendo hombres. Tiene que ver, por supuesto, con toda esta estructura histórica de dominación milenaria, en la que se atribuye a la mujer un papel subordinado que necesitará forzosamente del macho que sea el proveedor del hogar, y entonces eso, por supuesto, en la cúspide de la pirámide de la creación cinematográfica, que es la dirección cinematográfica, aplica exactamente igual. Una de las cosas que a mí me causó un poco de conflicto era el término, decir, mujeres invisibilizadas que hicieron películas, que ganaron premios, que fueron a festivales importantísimos, que han hecho carreras larguísimas, muchas de ellas todavía hasta el momento, algunas de ellas en México, y claro, lo empezamos a identificar con algunas pequeñísimas excepciones. Ida Lupino, por ahí en el cine independiente en Estados Unidos desde los 40s y 50s y un par más, pero realmente eso empezó a suceder de mediados de los 60, finales de los 60, hacia adelante. Y ahí es en donde el goteo empieza a aumentar, y aún así es dificilísimo encontrar películas con suficiente calidad y suficiente periodicidad como para poder programar un ciclo como este, que además va a correr a lo largo de todo el año. Ahora vemos los cómo lo hicieron. ¿Qué pasa en la música?
Sí, yo quiero un poco retomar ahí esto que dice Hugo, y me parece que en la música queda muy claro donde están, por supuesto, la idea de la creación sonora y la creación musical es un tema, que por supuesto tenemos exponentes en México, en Latinoamérica y a nivel mundial increíbles, pero ese justamente acceso a quién manejaba de manera, digamos, como coordinación, tecnologías, quién tenía acceso a cierto tipo, hablando por ejemplo en específico de este ciclo de pioneras electrónicas, quién tenía acceso a cierto tipo de sintetizadores, a cierto tipo de pianos, a cierto tipo de salones, y luego, sobre todo, algo que es increíblemente importante, que tiene que ver con los tres ámbitos y con muchos más, que es cómo se cuenta la historia, cómo estamos haciendo memoria de justamente quién participaba, quién producía, quién ayudaba, y estas mujeres, muchísimas, como pasa en la literatura, como pasa en el cine, provocando un montón de producciones muy interesantes y muy ricas, casi siempre en las espaldas, en la subordinación, aunque con un papel fundamental que no se cuenta, que no se dice, ¿no? En México, el rastreo, por ejemplo, de mujeres que impulsaron muchísimo lo que hoy entendemos por música contemporánea, por música académica, por música electrónica y electroacústica, está invisibilizado porque no están los anales, porque no están los cánones, por supuesto, porque no se cuenta de ellos, porque no se grabaron sus obras. Y ahí la idea de cómo entendemos este regreso a los archivos y a los registros musicales es una tarea importante si queremos reivindicar, visibilizar y volver a escuchar a estas mujeres y volver a leer a estas mujeres, justo incluso a quienes ya tuvieron ciertos espacios en años anteriores, es volver a los archivos y decir cómo se contó esto, quién escribió esto, cómo se produjo esta crítica y cómo podemos también reescribir y reescuchar esto. Antes de irnos, Ave, a lo que cada dirección está haciendo, cuéntanos un poco de dónde partieron ustedes. Bueno, partimos en publicaciones. La obra que detonó todo fue El lugar donde crece la hierba, de Luisa Josefina Hernández, por una cuestión muy azarosa de tratar de encontrar el libro y las dificultades para llegar a él, y entonces todo este relato de la dificultad para llegar a una novela de una autora emblemática que es muy, muy conocida por su dramaturgia, a mí me pareció totalmente choqueante, y Socorro Venegas como... ¿Qué te pareció choqueante de la...? No encontrar la obra de una autora como Luisa Josefina Hernández, y que el libro, refundido en un fondo reservado de una biblioteca, tuviera una ficha completamente en blanco, que nunca nadie lo había sacado y nunca nadie lo había leído, y que fuera como tan poco conocido las novelas de Luisa Josefina Hernández. Y a partir de eso, platicándolo con Socorro Venegas, me dijo, hay que publicarla, hay que reeditarla, pero no solo a ella, hay que entrar en una especie de ola, convocar a otras autoras, convocar a autoras jóvenes que nos digan cuáles son las autoras que consideran indispensables y ponerlas sobre la mesa. De esas olvidadas. O sea, era una mujer contemporánea sacando y rescatando, vamos a decir, a una mujer olvidada del siglo XX. Exacto, escritoras nacidas en la década de los 80 o escritoras muy, muy, muy jóvenes, y su lectura frente a este cambio generacional, ¿no? Sí. Esa fue la propuesta. Menciónanos algunos títulos o nombres. A mí me gustaría, estoy viendo aquí, este no es Tita Valenzuela, ¿verdad? Tita Valencia no lo tenemos aquí, pero a mí me parece el caso emblemático de Vindictas. Me gustaría que nos platiques un poquito de eso. Fue encontrarnos con Tita Valencia, por lo menos para mí, fue algo tan conmovedor y tan hermoso. Conocerla a ella como persona es una de las experiencias más valiosas que he tenido en mi vida como editora y como escritora. Ha sido valiosísimo porque es justamente el caso emblemático de lo que dicen. Ella registra en esa novela la invisibilización y todo el talento que puso en esa obra, que Minotauromaquia es una obra complejísima, pero al mismo tiempo muy legible, muy conmovedora, que nos habla de cómo una mujer capaz, competente, una poeta que se aplica a su escritura, de repente se ve completamente disminuida en términos emocionales por una figura, la figura del maestro, la figura del tallerista, de quien se enamora muchísimo y con quien hay una desigualdad, de una relación jerárquica muy,
que a final de cuentas la deja muy lastimada, ¿no? Abusiva, digamos, Abusiva. Es una relación abusiva. Sí. ¿Podemos decir el nombre del tallerista? Sí, claro que sí. Ella misma lo denuncia, es Juan José Arreola, es una figura emblemática de la literatura mexicana, y ella, al escribir esta novela, sin poner tal cual el nombre de Juan José en la novela, aunque da pistas para identificarlo y reconocerlo, obtiene el premio Villaurrutia, la novela. La novela es absolutamente genial, y los mecanismos del canon lo que hacen es invisibilizarla por completo. Prácticamente exiliaron a Tita Valencia de México, le cerraron las puertas, le dijeron, no vas a volver a escribir aquí, tú ya ni siquiera intentes escribir porque nada de lo que hagas va a tener valor, porque somos un muro de contención completamente patriarcal que no te vamos a dejar pasar. Y ante esas circunstancias, Tita se tuvo que ir a Austin, bueno, se fue primero un tiempo porque ella además es concertista. Entonces, como concertista, ella siguió con su trayectoria como artista, que es hermosa, es un alma sensible, y siguió su trayectoria, pero no pudo volver no pudo seguir con su trayectoria como escritora, con todo el talento que tenía, por esta violencia, este silenciamiento atroz por parte del canon literario mexicano. Por una violencia y un abuso, ¿no? Sí. Contra ellas. Yo sé que el público tiene muchas ganas de leer esto que nos está diciendo Ave, así que vamos a regalar 5 ejemplares a quien en Twitter y en Facebook en Facebook Live nos diga o nos envíe el nombre de una mujer del siglo XX mexicano que ustedes consideren que debería de estar en esta colección Vindictas, al menos en temas de literatura. Y de regreso vamos a empezar a platicar con Hugo y con Cintia ya de qué tienen pensado hacer próximamente en sus direcciones para hablar y darle visibilidad y traer a la memoria a las mujeres en el cine y en la música electrónica, y seguiremos también con Ave. Así que no se vaya, estamos hablando de Vindictas aquí en TV UNAM. Estamos de regreso aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura y estábamos hablando de cómo hemos hecho este trabajo de traer a la memoria estas mujeres olvidadas del siglo XX. ¿Cómo hiciste, Hugo? ¿Cómo hicieron en la Filmoteca este trabajo de archivo para identificar quiénes son estas mujeres que había que reivindicar? Nos pusimos a trabajar con Jimena Perujo, que es la encargada de la programación en la Filmoteca y que conoce muy bien los acervos. En cumplir las condiciones que tuvo ya la edición que hizo Literatura, que era siglo pasado, mujeres, directoras. A partir de esas 3 premisas, empezamos a buscar de manera que una de cada 4 películas sea una mujer mexicana la que la haya dirigido. Nos parecía muy importante también visibilizar a nuestras directoras mujeres. Y con eso empezamos a trabajar. Por supuesto, ahí está el nombre de Matilde Landeta y ante ello encontramos un vacío en los acervos, que efectivamente hay pedacería y por ahí hay una copia en más o menos malas condiciones en algún acervo que por desgracia llegó ya en malas condiciones. Entonces a Matilde Landeta, una de las pioneras de directoras mujeres del cine mexicano, no la pudimos tener, además universitaria, formadora aquí en la propia universidad, y entonces no la pudimos tener de momento. O sea que no nada más ella, sino sus trabajos, desde luego, están en el olvido, a tal grado claro, que no la pueden programar. Claro, lo podríamos un poco atribuir a, bueno, pues las películas, no todas llegan, no todas sobreviven, no todas en ese momento se consideraban relevantes, pero claro, como era la mujer que estaba dirigiendo en ese momento, pues es la que perdimos. Claro. ¿No? De algunos otros directores que tenemos, que filmaron 60 películas, de repente, pues si se pierden 20 o se perdieron 20 porque los productores no las cuidaron y las copias no llegaron a tiempo a los acervos, pues un poco tienes las otras 40. De una directora mujer que hizo 8, 10 películas por ahí, pues de repente pierdes más 2 fácil, y pierdes la cuarta parte de su obra, ¿no? Sí, claro. Y pues sin esa conciencia no las valoraban así. Y lo que con la que arrancamos, que también nos pareció muy interesante abordarlo de esa manera, fue con Anoche soñé contigo de Marisa Sistach, que tiene que ver un poco con pues eso, la exploración de la sexualidad de una mujer ya en su edad madura, una mujer de 30 entraditos. Uf, y su sobrino que se muda a vivir con ellos temporalmente, su sobrino que está explotando en la adolescencia
y en su masculinidad. Y luego seguimos con una película que también es muy polémica, ella misma lo dijo ahora recientemente, de Luciana Cavani, que se llama Portero de Noche, que ella dijo es una película que si yo la intentara filmar el día de hoy, no solamente no la podría filmar, sino que probablemente me lincharían por rodarla, ¿no? Directora italiana, mujer, filmando en Austria, una historia muy polémica, sin duda. De contenido sexual también. De contenido sexual y de dominación, además, una cosa ahí muy, muy fuerte, pero dirigida por una mujer. Y le seguimos pues un poco en esa línea, que empezamos con esas dos, no intencionalmente, en realidad porque son las películas que ellas escogieron hacer, porque nadie les dijo, oigan, hagan este tipo de películas. Seguimos con El piano de Jane Campion, que estará ahora en marzo, y con Ángel de Fuego de Dana Rothberg, que también tiene ahí unas lecturas quizá a la óptica que tenemos ahora, unas lecturas que podrían resultar polémicas, y que ella decidió filmar esa historia tal y como la puso ahí, y nosotros, por supuesto, ponerla. De acuerdo, entonces tenemos este ciclo Vindictas en Ciudad Universitaria y en otros lugares. La programación... lo tenemos aquí en Ciudad Universitaria, la programación está disponible en filmoteca.unam.mx, ahí pueden ver nuestra programación. Y a las mujeres mexicanas en el cine. Cintia, en música. Sí. ¿Cómo han hecho este trabajo y qué es lo que van a hacer ahora en Casa del Lago? Sí, yo creo que es un trabajo que tiene que tener muchos agentes funcionando al mismo tiempo, que es esto que decíamos hace rato, estos agentes que están tratando de hacer un trabajo de archivo, de recuperación de memoria, esta parte de la crítica que tiene que ver por qué nos escribe más sobre eso, por qué nos escucha más, la programación, o sea, no solamente en este programa Vindictas, que por supuesto es un acierto, me parece, universitario fuertísimo, pero me parece que tiene que haber como una educación también en nosotras mismas y en nosotros mismos como lectores y como escuchas y como, ¿no? Digamos, espectadores, de consumir más y escuchar más piezas y obras producidas por mujeres. Entonces, en esa parte donde escuchas, espectadores, críticos, programadores, gestores, estamos todos poniendo al frente estos archivos que no han sido tan visibles, pues es una parte importantísima. A mí, por ejemplo, un caso que me parece muy sintomático fue una exposición que hicimos hace ya 2 años entre el Exteresa Arte Actual y el Laboratorio Arte Alameda, que fue recuperar la historia del arte sonoro en México. Fue una exposición amplísima, fueron casi 180 obras, desde mediados del siglo XX hasta hoy, y era muy impresionante saber que ese trabajo curatorial tenía que buscar hasta las piedras esas grabaciones que parecían no existentes, o ¿no? En las listas curatoriales casi siempre hechas también por hombres, pues no aparecían nombres de compositoras o de artistas sonoras o de estas pioneras, incluso de documentalistas o de paisajistas sonoras. Entonces por ahí empieza el trabajo, desde la planeación, los equipos, con quién programar mujeres que a su vez programen otras mujeres, que a su vez lean otras mujeres, me parece un trabajo ahí fundamental. Para este ciclo de pioneras electrónicas, lo que queremos hacer es, por supuesto, esta dimensión más como el espectáculo, traer concertistas, traer mujeres que están haciendo un trabajo extraordinario en cuanto a técnica y en cuanto a composición en la música, pero que a su vez trabajan con referencias de mujeres artistas. Ese es el caso ahora de Shiva Feshareki, que va a estar en Casa del Lago el 8 de febrero, que es una joven británico-iraní con un trabajo increíble que combina el tornamesismo experimental con la música académica, trabaja con ensambles grandísimos. Eso también es bien importante, dejar de pensar la música electrónica únicamente para el espacio de baile e integrarlo a otro tipo de producciones. Y ella hace homenajes a estas pioneras electrónicas, a Daphne Oram. ¿De qué años son estas mujeres? Principios del siglo XX, mediados del siglo XX, son estas pioneras también de estas tecnologías musicales. Daphne Oram, una compositora británica fabulosa, cuyos archivos apenas se están recuperando a nivel mundial. La BBC está haciendo también como todo un trabajo súper importante con eso. Eliane Radig, una compositora francesa fascinante que tuvo mucho que hacer con lo que ahora entendemos por arte sonoro, drone y esta música muy, muy reciente y muy que nos toca hoy. Paulina Oliveros, a quien le debemos la idea de la escucha profunda y de pensar que el mundo no nada más es visual y que el mundo no nada más es textual, sino también sonoro, y que la información sonora del mundo es también información que nos permite
leer otro tipo de cuerpos y otro tipo de comunidades, ese tipo de mujeres, cuyo trabajo pionero no es nada más musical, y a eso iba hace rato, no es nada más compositivo, sino es también de pensamiento, de cómo pensar el mundo desde allí. Y lo que sigue también en el ciclo de pioneras, además de estos conciertos como el de Shiva, va a tener que ver con recuperar a pioneras electrónicas en otros ámbitos, justamente las técnicas, las que trabajaron con, digamos, detrás de cámaras, las ingenieras sonoras, las hacedoras de instrumentos, las instrumentistas, digamos, estos papeles también que casi siempre se dejan en el silencio, y como no son directoras de orquesta o como no son DJs famosas a nivel mundial, de pronto su trabajo importantísimo se queda de lado. Claro. Entonces eso, ¿quiénes han trabajado con la electrónica en cuanto a tecnología, en cuanto a composición y en cuanto a crítica? De acuerdo. Ave, ¿qué sigue? Ustedes publicaron ahorita ¿5 mujeres? Sí. Fueron 5 títulos. Son 5. Estamos entonces viendo que este es un proyecto de toda la coordinación. Me parece que también Danza está haciendo algo al respecto. Desde luego los museos están haciendo algo al respecto para visibilizar artistas y directoras y curadoras que en el siglo XX también se perdieron en algún momento en la arqueología de archivo y de memoria que dice Cintia. ¿A dónde van ustedes específicamente? Porque ustedes fueron las primeras en salir. ¿Es un trabajo hecho de mujeres editando mujeres? Sí, así es. Los hombres. Ha sido un trabajo colectivo de mujeres y ha sido súper apasionante la labor de arqueología, como mencionabas, de la investigación. Ha sido absolutamente apasionante ir a las librerías de viejo, recorrer los estantes, ver cuántas de esos lomos tienen impreso el nombre de una mujer, y entre las pocas mujeres que hay en esos estantes, cuáles son pues narradoras de novela y que no hayan sido publicadas recientemente en México, etcétera. Entonces la búsqueda continúa, y lo que te decía hace un momento de que es un trabajo de equipo, un trabajo de colaboración, es muy, muy interesante porque autores y autoras nos siguen mandando sus recomendaciones, nos dicen, oigan, no conocen a fulanita, perenganita, no han oído hablar del caso de esta otra autora, y entonces todo eso le estamos dando seguimiento, estamos haciendo una investigación y nos hemos topado con casos interesantísimos que quién sabe cómo vamos a resolver en cuestión de derechos de autor, porque muchas de estas autoras quedaron intestadas. A lo mejor, bueno, por claro, una o sea, que cuestión eso cultural. Ni siquiera se consideraban una autora. O no se estaban registradas consideraban la importancia de su obra exactamente como un bien, y ni la registraban ni la testamentaban para sus herederos, de manera que al quedar intestadas es mucho más difícil la recuperación. Hay casos así urgentes de rescate de obras de autoras que quedaron completamente invisibilizadas y que son obras que realmente le urgen a la literatura mexicana, que estamos luchando por encontrar la manera de publicarlas. Entonces ese es el trabajo que estamos realizando ahorita. Pues es un trabajo fantástico desde el cine, desde la música y desde el trabajo editorial, reivindicar y traer a la memoria estos olvidos que tuvo el siglo XX. Antes de pedirles que piensen en una palabra con la que cierren este programa, yo le recuerdo a usted que estamos regalando 5 ejemplares en Twitter y 5 en Facebook Live. Cuando usted nos diga ¿quién de las mujeres del siglo XX mexicano consideren que debería de integrarse a la colección Vindicta? Hugo, ¿cómo cierras este programa? Mujeres. Mujeres. Me encanta. Una sola palabra. Tan sencillo como eso, Cintia. Fuerza. Fuerza, buenísimo. Vindictas. Y yo digo feminismo, actualidad, y como siempre digo, hashtag nadie está sola. Así que esto fue todo por hoy, este programa de Vindictas, y yo lo veo a usted en la siguiente emisión de Observatorio Cotidiano en la Cultura, aquí en TV UNAM.